presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Capítulo 1, verso 21, si lo tienen, pueden decir amén. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Pueden tomar asiento. Voy a pedir al sonido que me quite afuera y me dé un chin aquí, un poquito de monitor. Quiero hablar con el tema el ministerio de liberación, una responsabilidad delegada a la iglesia. Yo no sé cuántos predicadores abordan tanto el tema o qué tanto abordan predicadores, sean pastores, evangelistas, etcétera, qué tanto abordan el tema de liberación espiritual. Pero yo particularmente me siento comprometido con hablar de este tema por dos razones fundamentales. Número uno, porque Cristo, cuando nos comisiona, la primera asignación que nos da es llevar liberación. Echen fuera los demonios. Y en segundo lugar, porque la actividad demoníaca es intensa, determinante en lo que está pasando con los seres humanos hoy en día, y vivimos en una sociedad que pretende ignorarlo. Por esas dos razones creo que hay que hablar de este tema, aunque a alguna gente quizás no les resulta muy atractivo que hablen de eso. A veces he recibido comentarios de personas que me expresan su preocupación porque cuando asisten a uno de los cultos donde participamos, ellos dicen: no me gusta que a veces usted se mete a bregar con esos pájaros. Me gustaría que predique de algo más light, más manejable. Tengo la certeza de que la iglesia del Señor debe tener presente ejercer el ministerio de liberación, porque es una asignación divina y al mismo tiempo responde a una gran necesidad en el mundo. Y quiero hoy concentrarme en el primer episodio de liberación espiritual que tuvo Cristo Jesús durante su ministerio aquí en la tierra,
para identificar las enseñanzas que instruyen a la iglesia para cumplir con esa asignación y llamar la atención de los amigos que necesitan liberación espiritual y quizás no son conscientes de ello y probablemente no han tenido la oportunidad de recibir lo que Dios de antemano ha provisto para su vida si ellos le abren la puerta. El ministerio de liberación y echar fuera demonios en el lenguaje evangélico se entiende como liberación al acto de reprender un demonio en el nombre de Jesús, echarlo fuera, romper cadenas de opresión espiritual, ataduras y yugos espirituales. El vocablo liberación denota la idea de traer a la libertad a un individuo o redimir a un individuo. Se aplica en términos espirituales a la acción de poner fin o deshacer la obra o dominio del diablo total o parcial en las vidas de las personas. Esta práctica es un elemento importante del ministerio de la iglesia, del trabajo pastoral y requiere también de mayor conocimiento posible de las circunstancias personales de las personas que son ministradas. En este sentido, liberar es sacar de debajo del yugo, de la opresión espiritual y de la cautividad del diablo a personas que están atadas, oprimidas o como en teología se maneja el término, demonizadas de manera total o parcial. Dios ama al ser humano y quiere que sea libre de las garras del diablo. En Lucas 4:18, Jesús entró a una sinagoga y tomó el pergamino del libro del profeta Isaías en el capítulo 61 y declaró esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y cuando terminó de leer, dijo Jesús: esta palabra hoy se ha cumplido. El Señor nos ha asignado ese ministerio y se lo ha confiado a la iglesia de este y de todos los tiempos. Por eso la iglesia, por ser apostólica, ha recibido del Señor el mismo ministerio apostólico de liberación espiritual que Jesús confió a sus discípulos. Como indicamos, Jesús comisionó a los 12 para que echaran fuera demonios. Por ejemplo, en Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Marcos capítulo 3, verso 15 dice: después subió al monte, verso 13, subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En el capítulo 6, verso 7 del mismo libro de Marcos dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos.
Y en Lucas capítulo 9 verso 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es recurrente el esfuerzo de Cristo por investir de poder a sus discípulos para enfrentar a los demonios. No solamente encontramos a Cristo con un ministerio efectivo y frecuente de liberación, sino que empodera a los discípulos para que ellos hagan lo mismo. Luego que Jesús hizo todo esto, comisionó a los 70 para que echaran fuera demonios. Lucas 10, 9 y 17. Pero también es cierto, según el testimonio bíblico, que Jesús comisionó a todos los creyentes para que echaran fuera demonios. Y eso te incluye a ti. Dígale al que está a tu lado, eso te incluye a ti también. Yo sé que hay mucha gente que no quiere que le metan en ese lío, pero eso te incluye a ti. Pastor, ¿y de dónde usted se saca eso? Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que... Yo no sé si aquí hay alguien que ha creído en Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpiente. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Antes de Marcos 16, 17, usted ve que el Señor está trabajando con los discípulos, pero en Marcos 16, cuando expande esta comisión, ya no lo limita a los discípulos ni a los que él enviaba directamente, sino que lo extiende a todos los que creen. Y este es un problema para los promotores del cesacionismo. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, los cesacionistas son los hermanos cristianos evangélicos que creen que esos ministerios terminaron con la iglesia apostólica del primer siglo. Ellos entienden que ya eso fue para el lanzamiento de la iglesia, que eso fue para impactar y comenzar la iglesia, pero que eso no funciona. Ellos asimismo creen que las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo también concluyeron con esa primera generación de cristianos. Por eso usted va a encontrar muchas iglesias evangélicas hoy en día que no oran por sanidad ni liberación. Ellos se quedan en creer que el Señor es bueno y que puede extender su bondad, pero no creen que efectivamente Dios los va a usar a ellos para llevar sanidad y liberación. Hay problemas con pasajes bíblicos como Marcos 16. Porque aquí Cristo no deja duda. Y estas señales seguirán a los que creen. No dijo en el primer siglo, no dijo durante 2 o 3 siglos, lo dejó abierto a todos los que creen. Y en ese grupo está usted y estoy yo. ¡Aleluya! Aquí Marcos capítulo 1 presenta el primer proceso de liberación en el ministerio de Jesús. Entró en Capernaum y los días de reposo Jesús entraba en las sinagogas donde estaba y enseñaba. Muchas veces hay que aclarar cómo eran los cultos en la sinagoga. La gente llegaba y había un líder. Y entonces había una ceremonia, una liturgia muy básica donde quizás se podía entonar algún salmo
y entonces se leía un maestro, un capacitado, entonces leía una porción de los pergaminos, los textos bíblicos o proféticos de los profetas o los salmos de los textos antiguos, y entonces hacía una lectura y daba una enseñanza. Eso ocurría en cada sinagoga. Y Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga y eso le daban la oportunidad. Eso pasó aquí en Capernaum, entrando en la sinagoga, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los que escribas eran estudiosos de la ley y de los textos sagrados. Ellos dominaban los tecnicismos. Ellos eran una especie de teólogos a la usanza moderna. Tenían conocimiento, pero no tenían autoridad espiritual. El conocimiento es bueno, pero la unción es determinante para tener autoridad espiritual. Y dice el verso 23, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Qué es un espíritu inmundo? Un demonio. ¿Y qué es un demonio? Una entidad espiritual que toma control total o parcial de la gente para llevar a la gente a tener conductas autodestructivas o que dañen la vida de los demás y en general que los separa de los propósitos de Dios. Los demonios se manifiestan como vicios, como ataduras a cosas autodestructivas. Los demonios toman el control de la mente. La gente a veces parece que está loco, pero es dominado por un demonio. A veces parece que está enfermo, pero es dominado por un demonio. Había un hombre en esta sinagoga con un demonio, un espíritu inmundo. En la Biblia aparece este término con mucha frecuencia, espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Los demonios conocen a la gente de Dios. Los demonios identifican a la gente que está dirigida por el Espíritu Santo. Pero dice el verso 25, pero Jesús los reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí y decían: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Impresionante. Yo no me quiero extender, pero yo he vivido experiencias muy parecidas a esto. Los demonios reaccionan cuando con autoridad un hombre o una mujer de Dios le ordena que dejen la vida de quien tienen atado. En este caso, yo quiero que veamos la reacción de los demonios y la reacción de Cristo ante la manifestación de los demonios, porque creo que aquí hay mucha enseñanza que puede ayudarnos a cumplir con el ministerio de liberación. Jesús entró a esa sinagoga y el hombre reacciona. ¿Qué surge de aquí? Lo primero que queda claro es que los demonios reaccionan a la presencia de Jesús. En el mundo espiritual no se pasan por alto los encuentros o choques de poder.
Cuando tú llegas con el poder de Dios a un territorio dominado o tomado por el diablo y sus demonios, hay un choque de poder. Y no va a pasar por alto. Se va a sentir en la atmósfera. A veces se manifiesta con un silencio, una exclamación o una inquietud que trastorna la estabilidad del momento. Los demonios reaccionan a la presencia de Cristo. Un corito muy viejo que cantábamos los niños de mi generación decía: los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Señor, dame poder para yo poder vencer. Aleluya. Los demonios reaccionan a la presencia de Cristo. Y van a reaccionar a la presencia de hombres y mujeres llenos del poder de Dios en cualquier territorio. Puede ser una oficina muy sofisticada hasta un taller de mecánica o ebanistería. Los demonios reaccionan a la presencia de Cristo. En segundo lugar, en la reacción de los demonios alojados en este poseído, nos damos cuenta que los demonios reconocen el poder y la autoridad del Hijo de Dios. Reconocen el poder y la autoridad. Mira cómo dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Como quien dice: ¿a qué viniste aquí? Ya dañaste la fiesta. Lo que nosotros estábamos haciendo aquí, no vamos a poder seguir haciéndolo. Has venido para destruirnos. Cristo no había dicho una palabra todavía y ya estaban reaccionando. Sé quién eres. Reconocen el poder y la autoridad del Hijo de Dios. Y en tercer lugar, en su reacción demuestran que saben que no van a prevalecer o no van a permanecer en la vida de ese hombre, porque Jesús había llegado para liberación de los oprimidos. El diablo sabe que no puede ocupar el mismo espacio de un hombre o una mujer llena del poder de Dios. Yo no sé si la iglesia del siglo XXI lo entiende eso. Satanás hará lo necesario para confundir. Y como ladrará y reaccionará y hará ruido como león rugiente para que tú entres en duda sobre lo que tú cargas y sobre lo que tú eres. Pero ellos saben, ellos entienden. Y todos los episodios bíblicos donde se desarrollan procesos de liberación, eso queda claramente establecido. El enemigo sabe que no puede impedir la liberación espiritual de los esclavizados. He visto muchas manifestaciones de demonios y una de las más socorridas es cuando los demonios se hacen las víctimas. Ese hombre me quiere hacer daño. Órame tú que aquel me quiere hacer daño. Que me ore Juanita. Que cuando ella ore yo me voy. Ajá, qué chévere. ¿Y por qué yo no puedo orar por ti? Empiezan a gritar muchas veces. Empiezan a lamentarse y a decir: esa persona me hace daño. Todo porque ellos saben que en ti reside el Espíritu Santo y tienes la autoridad delegada para desalojarlo de ese cuerpo, de esa vida que ha estado oprimida por ellos. Entonces debemos tener claro, y queda demostrado en este caso, que los demonios reaccionan ante la presencia de Cristo. Se opera un choque de poder. Segundo, reconocen el poder y la autoridad de Cristo. Y en tercer lugar, saben que no van a permanecer en aquel hombre porque Jesús llegó para liberación de los oprimidos. Ahora, yo quiero que veamos en segundo lugar la reacción
de Jesús ante la manifestación de los demonios, porque nos da la otra parte de la enseñanza que debemos tener presente. Muchos cristianos les puede sorprender la reacción de los demonios cuando llegamos o estamos en un lugar, pero no debe sorprendernos. Lo que debemos hacer es estar preparados. Dice Marcos en el verso 25, Jesús les reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. He contado muchas veces un testimonio que ha sido quizás el que más me ha impactado en mi vida y ministerio, y fue cuando me llevaron un hombre amarrado a la cabina de radio, porque yo estaba ministrando por la radio un tema de liberación. Ese señor, ese joven, era un hombre joven, algunos 25 a 30 años, estaba en una empresa fabricando ropa en una máquina y tenían la radio conectada y yo estoy ministrando liberación a través de la radio y el hombre cayó y comenzaron a manifestarse los demonios y a revolcarse dentro del taller donde estaban trabajando. Yo no sé cuántas cosas habían pasado antes, pero por alguna razón todos los empleados llegaron a la conclusión de que el responsable de lo que estaba pasando con ese hombre era yo, el que estaba hablando por la radio. Entonces decidieron amarrar al hombre como si fuera un andullo. Entre 6 hombres lo montaron en una guaguita de esa voladora. Y van allá a la cabina de la radio. Yo acababa de terminar el programa, mis hijos estaban chiquitos cuando eso, y yo voy saliendo a buscarlo para la escuela porque ya era el mediodía y yo voy saliendo. Yo termino el programa y suelto los controles y voy saliendo para ir a buscar a mis hijos que ya salían del colegio. Yo me tomaba como 15 o 20 minutos para recogerlo. Y cuando me encuentro en la puerta me dicen, pastor, esto es suyo. Yo creo que es un racimo de guineo o de plátano porque veo cómo lo van a sacar y cuando veo que es una persona digo, espérense, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pastor, fue usted que lo puso malo así. Yo tuve que devolverme y entrar hacia la oficina y me lo ponen ahí en el suelo. Me dicen, solo usted puede resolver este problema. 6 hombres. Y me dicen, lo amarramos con dificultad. Y solo así pudimos, entre los 6 que estamos aquí, sujetándolo y con la soga que le hemos puesto, es que lo hemos podido traer. Y el hombre estaba como una fiera, gruñendo. Yo digo, bueno, Señor, tendré que ministrar liberación. Aquí yo acabo de hablar de eso en la radio. Aquí está el taller, la práctica. Ayúdame, Señor. Y le digo, suéltenlo. Ellos me miran como quien dice, ¿cómo? Pero yo había recibido esa instrucción del Espíritu Santo y vuelvo y les repito, que lo suelten. Y el líder del grupo de los 6 hombres me dice, bueno, a su responsabilidad, no somos culpables de lo que aquí pase a partir de ahora. Y comenzaron a desatarlo y el endemoniado gruñendo. Y ellos muy asustados finalmente lo sueltan. Y el hombre se queda gruñendo y con una mirada como de una fiera que quiere saltar sobre su presa.
Y yo me quedo mirándolo fijamente a los ojos, recordando lo que Cristo hizo aquí en Marcos 1:25. Y le dije, tienes que estarte quieto porque te vas de esa vida ya. Y como amenazando que se iba a parar a golpearme. Y antes de que pasaran unos minutos, le grité en el nombre de Jesús, se van de esa vida y lo dejan libre ahora. El hombre comenzó a temblar y a sacudirse, como dice aquí la Biblia, con violencia. Se aquieta un poco y yo vuelvo y con autoridad le digo, en el nombre de Jesús te dije que lo dejes libre. Volvió y se sacudió, se golpea contra la pared y queda sin fuerzas sobre el piso. Yo me acerco, pongo la mano sobre su cabeza y dije, Señor, lo declaro libre para ti desde ahora y para siempre. Y el hombre se quedó como si estuviera muerto. Y al cabo de 2 o 3 minutos comienza a despertar. Se sorprende del lugar donde está y pregunta, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Y yo le dije, Jesucristo te ha libertado de la atadura que el diablo tenía sobre tu vida. Él no estaba en conciencia de lo que había ocurrido, ni cómo llegó al lugar donde estaba. Yo entiendo muy perfectamente lo que dice Marcos 1:25 en adelante. Jesús le dio la orden y le ordenó a los demonios que lo dejaran libre. Enmudece, cállate. ¿Y por qué esto es importante? Los demonios lo único que hacen hablando es confundir. Hay algunas corrientes teológicas por ahí que le gusta estar hablando con los demonios. Y se basan en el caso del Gadareno para conversar, porque Jesús en ese caso le preguntó cuántos son, quiénes son, etcétera. Pero la realidad es que con los demonios lo que menos debemos es conversar. Al diablo no se le presenta conversación, al diablo se le dan órdenes, a él y a sus demonios, con la autoridad que hemos recibido de parte del Señor. Jesús le dijo, enmudece, cállate. Porque nada de lo que dijera el endemoniado o los demonios que le poseían tenía importancia para Cristo. Por eso Él detiene con autoridad la intención del mundo de las tinieblas de crear confusión o desviar la atención sobre lo que estaba pasando. Lo segundo que hace Cristo es dar la orden de liberación. Sal de ese cuerpo, vete de ese cuerpo, sal de él. Y llama la atención la seguridad o autoridad que Jesús demuestra sobre el espíritu inmundo que dominaba la vida de este hombre. Si ustedes notan al principio, el endemoniado dijo, Jesús, maestro, sabemos que eres el santo de Dios. Los demonios a veces les gusta estar dándole elogio a los hombres de Dios. ¿Se recuerdan en Hechos 16? La mujer endemoniada con el espíritu de adivinación que iba detrás de Pablo. Oh, ustedes son los siervos del Dios Altísimo. Esos son elogios para desviar tu atención. De nada te dicen, Dios le bendiga, varón. Y tú te pones a responderle, amén.
No, los demonios hay que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Eso es toda la conversación que necesitamos desarrollar con ellos. La reacción de Cristo fue clara, directa y precisa, como debe ser la nuestra. Le da la orden de callarse para que no distraiga y luego le da la orden de que se vayan de ese cuerpo. Quiero concluir con un par de ideas finales sobre todo esto. Número 1, la iglesia del Señor tiene una asignación divina que va junto con la predicación del Evangelio y es el ministerio de liberación. En el ministerio de Cristo es imposible, cuando usted lee los evangelios, es imposible desligar la predicación de los procesos de liberación. Cristo tenía el combo completo. Cristo no solamente daba un mensaje bonito y una enseñanza edificante. Cristo ministraba liberación. Y eso debe importarnos a nosotros, los que nos hacemos llamar cristianos. Ambos ministerios están conectados, la predicación y la liberación. Porque cuando el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, ha comenzado la liberación espiritual de la gente, la cual se va a completar cuando se desalojen los espíritus demoníacos que atan la vida de las personas. Debe quedar claro eso en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu Santo abre el entendimiento de la gente para que entiendan que deben tomar la decisión de convertirse, que deben tomar la decisión de abrir su corazón a Cristo, que deben tomar la decisión de comenzar una nueva vida. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, la iglesia, como portadora de la gloria de Dios y de las buenas noticias del Evangelio, tiene que ejercer su autoridad para llevar liberación a esa vida que entendió el llamado de Dios para ella. Yo sé que a muchos hermanos no les gusta bregar con ese tema. Yo sé que a muchas iglesias tampoco les gusta, pero el problema es que no lo podemos sacar de la palabra. Es parte de la asignación que el Señor nos ha dado. En segundo lugar, debo decir que la sociedad del siglo XXI busca la manera de ignorar la actividad demoníaca en la vida de la gente. Para mucha gente, esos demonios operando en las personas solo son enfermedades de la mente. Para otros, son creencias culturales. Otros dicen son tradiciones, son formas y debilidades que tienen algunos seres especiales, pero no admiten la actividad del mundo de las tinieblas. Yo hablaba en estos días, he estado hablando 2 o 3 veces en este mes de este tema, alrededor de este tema, y hablaba de bipolaridad espiritual, porque la bipolaridad ha sido el término mejor empleado para cubrir las manifestaciones de los demonios. Cuando usted ve las definiciones que hay en los manuales de psicología y en la misma, en cualquier diccionario que usted busque, va a encontrar que entonces con el tema de la bipolaridad no hay endemoniado. Son bipolares. No que él se le mete una cosa que mata a uno. Es que él es bipolar, cayó para el lado equivocado. La mente switchó para el lado equivocado y ahí se puso furioso. No, son espíritus de demonios. Satanás. Yo no he visto nunca un bipolar que le dé con hartarse de arroz blanco sin nada
hasta que se le bote por la garganta. Yo no he visto ningún bipolar que le dé con eso. Usted no ha visto que hay locos que no se cogen con cosas buenas, que le dé con comer guineo. Muy poco le da con comer tierra. Lo que le da es con agredir, con matar, con quitarle la vida a la gente, con consumir droga, con hacer cosas autodestructivas y que destruyen la vida de las otras personas. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy busca la manera de ignorar la actividad demoníaca. Yo hablaba ayer de el hombre que le llevó su hijo con aparente epilepsia a Cristo. Yo no sé si ustedes han leído ese pasaje bíblico. Yo predicaba de eso ayer. Y toda la narrativa habla de lunático, de la enfermedad de la noche, de epilepsia. Pero qué sorpresa. Cristo no habla ni de enfermedad de la noche, ni de epilepsia, ni de lunático. Cristo le dice: espíritu inmundo, suéltalo. Aleluya, aleluya. Parece que Cristo no sabía de esas enfermedades. No, lo que pasa es que Cristo sí sabía lo que se estaba moviendo en esa vida. Los cristianos que cumplimos con el mandato del Señor, definido en la Gran Comisión en Marcos 16, muchas veces somos ridiculizados por la sociedad impía y a veces por muchos cristianos que viven el evangelio como una religión muerta. Ante eso, solo debemos remitirlo al ministerio de Jesús. No hay posibilidad de separar al Señor del ministerio de liberación de los esclavos del diablo. Como iglesia debemos estar comprometidos con eso y cumplir con la asignación en el nombre de Cristo Jesús. No en tu fuerza ni en mi fuerza, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. No podemos sentirnos o no podemos dejarnos marginar por hacer lo que tenemos que hacer. Ojo, debo hacer la advertencia. No es que tú vas a salir por ahí como me decían unos muchachos una vez: pastor, vamos a sacar demonios para la calle. No, tú no eres Zacateca ni sacademonio. Pero hay mucha gente con necesidad que se va a acercar a ti. Y cuando se identifique, ahí tú tienes que con sabiduría decirle: hay solución en Cristo Jesús. Cristo es la respuesta a tu necesidad. Cristo es la solución al problema que te agobia. Pero ahora hasta los cristianos lo primero que te dicen es: ve a terapia. Yo veo a los cristianos ahora de que tienen un problema. Yo estoy casi poniendo un letrero en mi oficina: no doy terapia, reprendo demonios. La gente lo que quiere es que le den terapia. Las parejas: ay, pastor, denme terapia. Terapia. Reprende al diablo que te quiere destruir tu matrimonio y destruir tu familia. Reprende ese demonio de orgullo, de soberbia, de vanagloria, de vanidad que te tiene atormentado y te ha sacado del propósito que Dios tiene para ti y tu familia. Que me dé terapia. El orgullo no se va con terapia. La soberbia no se va con terapia. La mentira no se va con terapia. El adulterio no se va con terapia. La fornicación no se va con terapia. Tienes que hacer como Jesús allá en Capernaúm. El Espíritu de Dios está sobre mí para llevar libertad a los cautivos, liberación a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor.
Aleluya. Aleluya. Hay un ministerio de poder que ha sido delegado en la iglesia. Vayan en mi nombre, le dijo Jesús. Vayan en mi nombre. Vayan en mi nombre. No se queden atolondrados en las cuatro paredes del templo. Vayan en mi nombre. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. En mi nombre. Enfrenten los principados y las potestades en mi nombre. Saquen a Papacandelo, saquen a los demonios. En mi nombre, saquen esa metresa que está destruyendo la vida. En mi nombre, díganle a Santa Marta que ella ni es santa ni va a durar en esa vida. En mi nombre. En mi nombre, en mi nombre. En mi nombre reprendan ese demonio de alcoholismo, de droga, de drogadicción que tiene atada esas vidas. Gente valiosa que se lo está llevando el mismo diablo y te dice, yo quisiera dejar esto, pero no puedo. Jesús dice, en mi nombre. Oren por ellos para que sean libres. La iglesia tiene que cumplir con el ministerio de liberación. Pastor, yo no sé sacar demonios. Tú no eres un sacademonio, tú eres un instrumento de Dios. Pastor, entonces yo salgo a buscarlo. No, que el demonio que se te mete en el medio, dile, te va a embromar. Te va a llevar el diablo. El demonio que se te mete en el medio, dile, te va a llevar el diablo, porque yo no barajo pleito en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tendrás que desalojar. Quiero finalmente decirle a los amigos, esas conductas pecaminosas que sabe que son malas, adulterio, fornicación, mentira, brujería, ira, violencia, tantas cosas malas que no puedes dejar por sí solas, son la evidencia de las ataduras espirituales. Yo no quiero ser tan iracundo. La Biblia presenta el caso del rey Saúl, ¿se recuerdan? Saúl amaba a David, pero se le metía el diablo y le tiraba una lanza para pegarlo y clavarlo en la pared. David, hijo mío, yo te amo. Hijo mío, yo te amo. David, muchacho, yo te quiero mucho. Sí, pero me quiere muerto. Igualito que algunos hombres, yo amo a esa mujer. ¿Y por qué la mataste? Porque la amo. Ajá. No me ames, así no me ames. Pero el diablo que se le mete, los demonios lo atormentan. Eso no se puede dejar por sí solo. Son la evidencia de las ataduras espirituales. Cristo Jesús vino al mundo para traer liberación, para vencer al diablo y delegar en la iglesia la autoridad espiritual que deshace las obras de los demonios. Termino con 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Oyeron, amigos que me escuchan? Dentro y fuera del templo, suben los músicos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero esa es la primera mitad del verso. A mí me gusta más la segunda mitad. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! Amigo, para esto vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. El diablo te tiene atado, pero Cristo te da libertad. El diablo te tiene oprimido, pero Cristo te da libertad. El diablo te tiene pasando vergüenza, pero Cristo te restaura y levanta tu vida. Conviértete a Cristo, es lo mejor que tú puedes hacer en esta noche. Que Dios te bendiga. Hemos Padre, gracias.